Un toque de fe en el ministerio. A veces las personas desaprovechan lo que Dios le otorga para su vida. Toda persona nacemos con un talento para desenvolvernos en la vida, que algunas veces no sabemos sacarle provecho. En lo espiritual acontece de la misma manera. El hombre naturalmente algunas veces tiene todo el potencial, tiene las cualidades para ejercer y desempeñarse en algo y llegar a ser una persona extraordinaria. Pero a veces no ponemos en ejecución cuando que puede llegarnos al pensamiento, podemos dialogarlo, planificarlo, pero si no lo llevamos a ejecución, no vamos a tener un desarrollo y desenvolvimiento práctico en eso y talento. Un talento es una clase de adiestramiento, es una clase de mayordomía, responsabilidad que la persona tiene la capacidad de saber ejercerlo y manejarlo. En lo espiritual, nosotros podemos hablar de ese talento como nos lo enseña en aquella parábola que nuestro Señor Jesucristo en aquel momento habló en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, donde habla de la parábola de los talentos, enseñándonos que si servimos bien en nuestra mayordomía o en la responsabilidad que se nos asigne, se nos dará mayores responsabilidades, pero si no servimos como es debido, al final se nos quitará aún lo poco que tenemos. Nosotros somos, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que fuimos dotados de un espíritu de amor y de dominio propio, dice la palabra del Señor. El talento que el Señor nos da a nosotros debemos ejercerlo con todo dominio. Debemos ponerlo en práctica. Debemos nosotros saberlo manejar. Porque hubo un hombre ahí en la parábola de los talentos que, aún sabiendo lo que significaba la responsabilidad a la cual se le había asignado, y aún conociendo que aquel dueño de esos talentos era un hombre recio, un hombre de carácter, un hombre que podía recoger donde no había sembrado, un hombre capacitado en todos los aspectos de la vida, en este caso refiriéndose al Señor Jesucristo. Aun cuando aquel hombre tenía ese conocimiento y sabía toda la responsabilidad que se le había otorgado, él no dudó en ningún momento de desaprovechar o desperdiciar ese talento, pero pensó equivocadamente, porque en su débil espíritu creyó que guardando aquel talento y cuando viniera a rendir cuenta ante el dueño del talento, iba a salir premiado por no arriesgar, porque no iba a poner en riesgo aquello que se le había otorgado. Este tipo de persona es cuando tenemos espíritus débiles, cuando somos invadidos de la duda, cuando vienen a nuestros pensamientos
esos pensamientos, vaya la redundancia, negativos a la vida del hombre. Pero hubieron dos que estuvieron dispuestos con una mente enfocada en triunfar y en quedar bien el día que les tocase rendir cuenta de aquello que habían puesto en sus manos para que se hiciesen responsables de ellos. Y vemos que llegó el momento cuando se presentan ante su Señor y comenzó a pasar cuentas. Llegó aquel que se le habían entregado 5 talentos. Y en su buen desempeño, aquel hombre que trabajaría arduamente, dispuesto, buscando por acá, buscando por allá, pudo ganar 5 talentos más. Y aquel hombre se sintió tan agradecido que le dijo: buen siervo eres, ven, entra, gózate en tu Señor. Se presentó el que le habían entregado 2 talentos y de la misma manera un hombre de coraje, un hombre dispuesto, un hombre sin duda puso a trabajar aquel talento con el cual había ganado 2 talentos más y le entregó y le dijo: esto es tuyo. Y el dueño del talento le dijo: buen siervo eres, pasa y entra al gozo de tu Señor. Pero cuando llega el turno de aquel de espíritu débil, de pensamientos dudosos, de pensamientos negativos, se presentó y le entregó el talento que le habían otorgado a él para que con él pudiese ganar, para que con él pudiera ponerlo a producir. Pero en su espíritu débil y su corazón cobarde no se atrevió. Fue, lo escondió, lo guardó hasta el día que le tocó rendir cuenta. Cuando se presentó ante el dueño de aquellos talentos, le dijo: mal siervo eres, malo, negligente. Y esto acontece, amados hermanos, en el ámbito espiritual, cuando el hombre es perezoso para ejercer lo del Señor. Los talentos en la vida del cristiano vienen directamente de parte de Dios. Y cuando somos nosotros encomendados para ejercer una labor, un desempeño, sea cual sea en la obra del Señor, no debemos de dudar. No debemos de ponernos a pensar que si estoy capacitado, que si esto no es trabajo para mí, porque esto viene de parte de Dios. Vemos que hubieron hombres que fueron escogidos de parte de nuestro Dios para ejercer una labor encomendada directamente de Dios, como lo fue uno de ellos, Moisés, y aquel hombre quiso negarse diciendo que él era tartamudo, tardo, su lengua para hablar. Pero es que cuando Dios toma al hombre es porque, aparte de que lo ve con la capacidad de poder ejercer, Él va a ser el que lo va a ayudar en el desenvolvimiento de aquella labor para la cual ha sido encomendado. No dudemos. Echemos, como dice la palabra del Señor, y pon mano a la obra, porque de esto se agrada a Dios. Jeremías, cuando lo llamó el Señor para escogerlo como uno de los hombres que iba
a enviar allá a Jerusalén un profeta que iba a enviar para que le hiciera ver al pueblo de Israel el pecado en el cual andaba. Y aquel hombre jovencito, cuando lo llama el Señor, le dice que cómo lo iba a enviar a él siendo niño. Pero es que cuando Dios nos toma, amados hermanos, es porque ya Él tiene un camino trazado. No digas que soy niño, le dijo Jehová Dios de los ejércitos, porque esto es lo primero que se le viene a la mente a la persona. En la parábola de los talentos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía o en la responsabilidad que se nos está otorgando, se nos dará mayores responsabilidades, pero si no servimos como es debido, aún aquello poco que nos han encomendado nos va a ser quitado. Y la palabra del Señor nos dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. En el capítulo 16, versículo 27 del Evangelio de Mateo. Efectuando nosotros buenas obras, al desarrollar y utilizar nuestros talentos de bien, haciendo bien y practicando el bien en todas las labores, el Señor va a estar complacido. El Señor se va a agradar cuando utilizamos nuestros talentos con sabiduría y nos bendecirá. Esa bendición nos va a acompañar siempre y nos va a dar el crecimiento que necesitamos. Nos va a aumentar dones espirituales para nuestra vida. Cuando Él ve que estamos dispuestos, amados hermanos, a ejercer la labor. Bien sea para un canto, bien sea para una predicación, bien sea para una evangelización, visitar un enfermo, para lo que seamos encomendados en la obra del Señor. No pongamos, amados hermanos, no nos detengamos a pensar que no podemos, porque sí, si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido es porque estás capacitado, amado, para ejercer esa labor. Encomiéndate al Señor, porque dice la palabra del Señor, encomienda al Señor tus caminos y Él hará. David, cuando fue a enfrentar, no era un hombre acostumbrado a luchar, a pelear, no era un hombre de combate, pero cuando se le presentó la oportunidad de enfrentar a aquel gigante que el pueblo temía hacerle frente, él dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que nosotros obtenemos victoria, porque el reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y con esa valentía, amados hermanos, con ese coraje, con ese pensamiento de buen cristiano, es que tenemos que avanzar en el camino de la salvación. Jehová Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué pides? Porque él le había entregado. Y le dijo: extiende la vara. Porque ya el Señor nos ha dotado a nosotros y nos ha capacitado, amados hermanos. Y nos ha entregado las armas de vuestra milicia con las cuales nosotros podemos derribar argumentos. Dios nos bendiga y que el Señor nos llene de ese espíritu de valentía. Bendiciones.